en ese proceso importante de consolidar mucho de su personalidad. Y bueno, siempre es bueno tener una visión de 180 grados, ¿no? Y entre ellas, la amistad, ¿no? Gracias, André, por tomar el tema de la amistad. Justo era el pensamiento con el cual yo quería iniciar el día de hoy, ¿no? La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida, ¿no? Los amigos, los verdaderos amigos son los que tienen la capacidad de ponerse frente a ti y decirte tus verdades y bueno, correr el riesgo de que a veces tu amigo no lo sienta así y dé la media vuelta y a veces te ignore, ¿no? En el caso de David, él dice que a pesar de la distancia, los verdaderos amigos son eso, ¿no? Basta una llamada o basta un encuentro para retomar aquello que momentáneamente estuvo entre paréntesis. El verdadero amigo está ahí, no necesariamente físicamente, pero a través de una palabra, de un mensaje, de la sonrisa o el abrazo que nos pueda dar. Así que, jóvenes, ustedes que están rebosantes de vida, sin enfermedades silenciosas como la diabetes y la presión arterial, como en el caso de nosotros, las personas adultas, que tal vez no tenemos un estilo de vida tan saludable como el de ustedes, chicos, ¿no? Ustedes rebosan, así que a ir regando, entre comillas, su buena amistad para que ésta florezca. Y eso. Reparen un momentito, hagan un alto a su vida y vean quiénes son sus amigos y sus amigos de los buenos. A ver, comenzamos. Unidad 2, psicología como ciencia. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la psicología? Desde su enfoque científico, la psicología va así, categóricamente se puede afirmar que la psicología tiene objetos de estudio claramente definidos. La percepción desde todas sus aristas, la memoria, la conciencia, el inconsciente, desde todos sus ángulos. Al tener un objeto de estudio claramente definido, por ende, la psicología va a desarrollar métodos y técnicas donde va a prevalecer el rigor científico y la objetividad. Un cuerpo teórico. El cuerpo teórico es el resultado de la investigación, de los ensayos y error, del experimento, de la entrevista, de la encuesta, de todo aquello que le permita a la psicología desde el enfoque científico formular marcos teóricos, el enunciado de leyes, teorías y conocimientos. ¿Por qué? Porque ha hecho uso de un objeto y de método y técnicas con rigor científico. De hecho, la psicología es aplicada en el entorno social. ¿Por qué razón? Porque somos seres gregarios, somos seres que necesitamos de otro ser humano. Tal vez alguno dirá muy acuciosamente, dirá, pero profesor, un momentito, si usted expresa de que los seres humanos necesitamos de otro ser humano, usted está deslizando sutilmente dependencia. Si lo queremos tomar literalmente, como dice Martha Hildebrand en su obra El habla culta, bueno, sí sería dependencia, pero en el cotidiano, dentro de nuestro hogar, los seres humanos hemos desarrollado cierto grado de dependencia. Por ejemplo, cuando hemos sido infantes, hemos necesitado a nuestra mamá, a nuestro papá, o si es que no está mamá ni papá, la persona que nos cuidaba. Entonces somos seres gregarios, siempre vamos a vivir en comunidad. Y si realmente no queremos tener contacto con nadie, tendríamos que irnos ¿a dónde? Al Nepal o tal vez al Huascarán o vivir en el desierto para no tener contacto con nadie. Y de hecho, la psicología se nutre
toma conocimientos de otras áreas para, a partir de ese conocimiento, reformular, ¿no?, marcos teóricos, por ejemplo, ¿no? La psicología desde su enfoque, desde los marcos científicos de la sociología o de la antropología, actualmente está reformulando marcos teóricos sobre el, el quehacer colectivo de los seres humanos. Antiguamente se decía que el ser humano era un ser que prevalecía el pensamiento del hombre. Con el correr de los años, la antropología, la sociología ha demostrado que el mal llamado sexo débil ha demostrado que no es así y que en realidad nunca ha habido un sexo débil. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas capacidades, habilidades para demostrar, ¿no?, su huella en este mundo. No existe sexo débil, no existe sexo fuerte. Existen hombres y mujeres que van según sus habilidades, según sus destrezas, según los niveles de inteligencia y el desarrollo de su personalidad, van a dejar una huella imborrable en este mundo. ¿Cuáles son los fines de la psicología? ¿Para qué sirve la psicología? ¿O por qué la psicología recurre a estos fines? El primero de ellos, describir. ¿Qué se describe? ¿Cómo es? El psicólogo busca a través de este fin observar. ¿Para qué se observa? Para caracterizar el fenómeno que el sujeto, en este caso el paciente, el hermano, ¿no?, si es que ya hablamos de un entorno familiar, sus propios hijos, su esposo, porque el psicólogo también es un ser que tiene familia. Entonces, pero algunos dirán, pero profesora, nunca un profesional puede hacer uso de su carrera profesional en su propia familia. Correcto, pero sí puede hacer uso de este fin, por ejemplo, observar y comentar eso que observa con otro profesional. Entonces, la observación tiene como punto álgido, como eh, idea medular, el reseñar, el caracterizar un fenómeno psicológico de manera amplia, completa y haciendo uso de la objetividad. Pongo el ejemplo, el trastorno depresivo. ¿Cómo las personas del entorno de un sujeto que se encuentra dentro de este trastorno depresivo? Por ejemplo, si tiene su estado de ánimo bajo, si ya no disfruta, por ejemplo, de comer un helado, que era lo predilecto en ella o en él, ya no lo hace. Tiene episodios de insomnio o tiene episodios de mucho sueño y de repente empieza a pensar mucho en la muerte. Entonces, las personas que están alrededor de este sujeto, hombre o mujer, con estas características, de hecho, es una alerta y tiene que ir donde el profesional para ayudar a este familiar, ya sea hermano, tío, primo, mamá, papá o amigo. Explicar. El otro fin de la psicología es explicar, buscar el por qué, cuál es la causa. A través de este fin, el psicólogo busca entender, ¿no? Si encontramos un porqué, busca entender el porqué de determinado comportamiento. Por qué a veces en nuestra mente puedan surgir ideas que nos lleven a realizar conductas, ¿no? Y que para nosotros, y me incluyo, como ser humano me incluyo, para nosotros aparentemente puede ser algo bueno, pero en realidad desde la objetividad del psicólogo, nuestro pensamiento puede estar errado. Entonces tenemos que abrir, ¿no? Abrirnos al profesional y explicar, ¿no? ¿Por qué de un momento a otro dejamos de pensar de una forma y ahora hemos asumido otra? Entonces, y a su vez el psicólogo va a buscar el origen y explicar por qué.
¿Por qué, por qué ese cambio tan drástico o radical de un modo de actuar hacia otro? En el ejemplo se propone, ¿por qué los seres humanos podemos ser inseguros de nosotros mismos? ¿Por qué podemos caer en mordernos la uña o en caminar de un lugar a otro o a veces jalarnos los pelos o tener estallidos de impotencia o de frustración? Entonces, uno de ellos, una de las causas por las cuales los seres humanos podemos tener inseguridad en nosotros mismos es baja autoestima. Tal vez padres castradores, esos papás que dicen, no, 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 yo lo hago porque no quiero que te lastime, ¿no? Y a veces los padres me incluyo porque soy mamá, y a veces nosotros los padres queremos poner a nuestros hijos en una urna, que nada los golpee, que nada los lastime, cuando en realidad debemos dejar a nuestros hijos que ellos mismos peleen sus propias batallas, sus propias incógnitas, que aprendan a resolver qué es lo que la vida les está brindando, ¿no? O tal vez en la escuela, ¿no? Entornos estudiantiles agresivos, donde, perdón, hay muchos buleadores y eso genera en nosotros inseguridad. Eso es lo que trata de buscar el psicólogo, buscar la causa, el porqué de un proceso o de un comportamiento aparentemente normal, pero en realidad no lo es. El medir, perdón, la medición, de hecho, tiene que ver con el cuánto. Eso va a implicar el uso de un instrumento. ¿Y cuál es el instrumento por excelencia que los psicólogos utilizan? Es el uso de los test. El test que mida, por ejemplo, en el de la presentación, los test de memoria, ¿no? Donde vamos a tener que hacer apareamientos. Pero Edward Thorndike afirmaba que cuando un ser humano, un sujeto, hombre o mujer, tiene gala de una fluidez verbal que a su vez eso le permite, es un instrumento, es una herramienta que él utiliza para destacar en su entorno laboral o en su entorno personal. Para Edward Thorndike eso era un indicador de un nivel de inteligencia alto. ¿Y cómo conseguimos esto? Con el simple y llano hábito y saludable hábito de leer. A más lectura, mayor capacidad verbal, mayor fluidez verbal. ¿Por qué? Porque vamos a ir incrementando nuestros términos, el uso de nuestras palabras, expresiones o términos. Tercero, ¿qué es la predicción? Es lo que hemos escuchado por los programas de farándula, ¿no? Algunas señoras o señores que han demostrado, ¿no? Con el uso de las barajas o del tarot, ¿no? ¿Qué es lo que le va a suceder a nuestro país o qué es lo que va a sucederle a tal o cual personaje de la televisión? Igual, el psicólogo predice qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando él quiere advertir peligros frente a una desavenencia conyugal, ¿no? El psicólogo predice si hay una desavenencia conyugal, por ejemplo, cualquiera de los dos puede perder el control, ¿no? De su ecuanimidad, el estado de ánimo emocional cae, ¿no? Cae. Y por ende, puede ponerse en riesgo la integridad física de la pareja. Entonces, la solución o el control ante este hecho es una sana y una sana comunicación, pero cuando decimos una sana comunicación, hacemos referencia a que el mensaje que tú mandas tiene que ser entendido tal y cual tú quieres, porque si la otra persona lo percibe de otro modo, igual, no va a haber una comunicación. Entonces debemos ser claros, no debemos usar palabras rebuscadas, sino ser claros, directos,
yo quiero paz y para lograrlo debemos hacer esto. Si yo quiero que nuestro amor resurja, debemos ser honestos, debemos eh, tratar de caminar por este sentido, porque si no hay comunicación, jóvenes, hasta con nuestros propios hermanos podemos caer en caos. O con nosotros mismos, sin ni siquiera recurrir a parte de nuestro entorno familiar. A veces ni con nosotros mismos podemos ser claros. Entonces, eso no debe ocurrir. ¿Ya? Y el último principio, el control y la modificación de algunos procesos o respuestas que puedan manifestarse en conductas patológicas, ¿no? En este caso, en la fotografía vemos a un infante, ¿no? A una niña, una niña, ¿no? ¿Y cómo podemos controlar y modificar conductas en nuestros niños? Sí que se hace difícil, porque a veces nosotros los padres eh, mal educamos a nuestros hijos. Y digo, mal educamos a nuestros hijos, a veces consintiéndolos. Si el niño abre la boca y dice, yo quiero esto, y ¡juá! Le brindamos todo, no lo estamos educando para que este niño se gane, ¿no? O trabaje para obtener algo que le brinda la satisfacción de que lo ganó con su propio esfuerzo. Es lo que sucede también cuando las mamás primerizas no podemos, me estoy poniendo en ese lugar porque viví esa experiencia, ¿no? Frente a los berrinches de nuestros niños cuando son infantes, ¿no? Ellos quieren que les compren todo lo que sus ojitos ven. Y si no satisfacemos ese deseo, el niño se tira al suelo, grita, patalea, ¿no? Y a veces nosotras las mamás, para evitar que los demás, que el entorno nos critique, lo levantamos y el niño peor. A veces nos jala el cabello, nos da de cachetadas o nos patea, porque un niño en ese estado está totalmente dominado por su ego. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotras las mamás? Mirarlo seriamente, dar media vuelta e ignorarlo. Y al no tener la atención porque el niño quiere ser centro de atención, se levanta y va siguiendo a la mamá llorando, pero va. Entonces se controló y se modificó esa conducta. Por supuesto que para llegar a ese extremo de control y modificación de conducta, nuestro amigo el psicólogo nos va a orientar cómo controlar y modificar esas conductas. A ver, entonces, retomando lo de la semana anterior, más lo que hemos brindado hasta este momento, podemos decir que la psicología es una ciencia. Categóricamente, la psicología es una ciencia que nació como una inquietud, que nació como parte de la filosofía, de la religión, ¿no? Y que en sus primeros inicios, junto a Platón y Aristóteles, el padre de la psicología, coincidieron de que el quehacer de la psicología era estudiar el alma. Pero 1879 marcó un hito que le dio la categoría de ciencia, ¿no? Cuando se funda este laboratorio experimental para estudiar las conductas, ¿no? Que eran una manifestación, en el caso del estructuralismo y del funcionalismo de la conciencia. En el caso del psicoanálisis o de la escuela psicoanalítica, era una manifestación del inconsciente. En el caso del conductismo, propiamente la conducta era una manifestación de un estímulo y la conducta era la respuesta frente a ese estímulo. Entonces, a través de estas escuelas, ¿no? Se trató de buscar respuestas que en su primer momento fueron
tal vez muy básicas, muy elementales, pero conforme ha ido evolucionando el ser humano, la antropología, la sociología le ha dado toda la información para que la ciencia psicológica pueda replantear y reformular nuevas teorías, nuevos preceptos acerca de cómo el ser humano ha ido también evolucionando y cambiando. Entonces, si hablamos que la psicología es una ciencia, como ciencia va a tener métodos específicos, entre ellos el método experimental, la observación, el método clínico, el correlacional y el genético. Cada uno de estos, como en el caso de la observación, sus variantes, objetivas y subjetivas. Y técnicas, las técnicas como la entrevista, la anamnesis, la psicometría, terapias y encuestas. El primer método utilizado por la psicología, el método experimental. El psicólogo utilizó en la década de los primeros años, los primeros 50 años hacia adelante, utilizó seres humanos, si eso fue bueno o malo, ya no toca afirmarlo o negarlo, ¿no? El hecho de que la psicología, cuando empieza a hacer experimentos, lo que buscaba era demostrar hipótesis tomando las variables y los grupos de control. Es muy conocido en las redes sociales, en el YouTube hay la descripción de cómo John Watson realizó el experimento con el pequeño Albert, ¿no? Condicionándolo a que le tengan miedo inicialmente los ratones, posteriormente el niño Albert generalizó y le tenía miedo a todo lo que era blanco y peludo, ¿no? Desde conejos, perros, ¿no? Dicen que Albert desarrolló hasta pavor por Papá Noel, ¿no? Que es un personaje propio que es propio de Estados Unidos, ¿no? Es un invento creado por la Coca-Cola, ¿no? Entonces, en la fotografía vemos a otro psicólogo. Él es Larry Harlow. Larry Harlow se propuso demostrar cuál era la importancia del apego durante la primera infancia. Para eso tomó a primates, ¿no? Y un poco macabramente puso dos mamás, una con piel suave y otra de metal. La de metal tenía un biberón y la que tenía piel suave no tenía biberón, solamente era suavecita. Y pongan ustedes Larry Harlow, experimentos de Larry Harlow por internet y van a observar y escuchar detenidamente el desarrollo de este experimento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método experimental? ¿No? El método experimental tiene como fin el control de todos los factores que puedan influir en el desarrollo del fenómeno que se está estudiando. Este método, por ser de tipo cuantitativo, no deja pasar ningún elemento, ningún factor, ¿no? De tal modo que, salvo que el psicólogo quiera observar si tal factor puede influir en el cambio de una conducta no prevista en el experimento, ¿no? Es a veces en el mismo desarrollo del experimento en que a veces se puede variar el propósito del mismo. ¿Qué es el método experimental? Es un método de investigación de tipo cuantitativo que consiste en poner a prueba la validez de una hipótesis, sometiéndola a la experimentación. A ver, ¿la validez de una hipótesis nos va a permitir llegar a una conclusión? ¿O la validez de una hipótesis nos va a permitir a formular que en realidad no es válida esa hipótesis? Luego,
del desarrollo del experimento. A su vez, permite la identificación de las variables relevantes, es decir, de aquello que es fundamental para la investigación. ¿Qué elemento vamos a tomar en cuenta aparte del experimento en sí mismo? La observación, ¿no? De manera concienzuda, dirigida, ¿no? Aquella que se da dentro de un laboratorio. Este método permite a los investigadores manipular las variables. Ahora, este método tiene un sinnúmero de características, pero creo que de todas, las 5 imprescindibles, es decir, aquellas que le dan la denominación de experimento, son estas 5 que estoy proponiendo en esta diapositiva. La primera, que es un método de tipo cuantitativo, porque va a permitir determinar la validez, sí o no, por medio de la experimentación y el análisis estadístico. Se lleva bajo condiciones controladas, es decir, dentro de un laboratorio o si es en un escenario, ¿no? En un trabajo de campo. La manipulación de las variables, en especial la variable que el investigador va a controlar, la que va a manipular dentro de la muestra experimental o dentro de lo que se llama el grupo experimental. También la comparación de las variables. El investigador que hace este tipo de experimentos va a detallar concienzudamente en un cuaderno de campo toda la observación que se da de los cambios que sufren la muestra experimental o el grupo experimental, ¿no? Y compararlas con el grupo de control o la muestra de control. Y utiliza dos tipos de variables básicamente dentro del experimento propiamente dicho. La variable dependiente y la variable independiente. Una es manipulada por el investigador y la otra es la que se va a ver alterada, por ejemplo, por la variable independiente o por las variables de control o las variables intervinientes, que es lo que vamos a estudiar posteriormente. Variables. ¿Qué es la variable independiente? Es aquella que también es denominada como causa. Es propiedad, cualidad o característica de una realidad o evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar otras variables. Puede ser manipulada por el investigador, es decir, por el sujeto que investiga, porque el investigador puede variar los factores para determinar el comportamiento de esta variable. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el apego en los primates, puedo variar, ¿no? Las madres postizas. Puedo poner 2 madres de metal o 2 madres suavecitas, sin que en ninguna de ellas haya elementos de alimento. Es decir, yo como investigador voy a modificar qué factor va a determinar el cambio de conducta de la muestra a quien yo estoy investigando. La variable dependiente o el efecto, ¿no? Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que estamos investigando. Es el objeto propiamente de estudio sobre la cual se centra la investigación en general. Muy bien, jóvenes. Acá está la definición de lo que es variable independiente y lo que es variable dependiente. Para que ustedes me demuestren que se ha entendido estos dos conceptos, estoy proponiendo una hipótesis. Yo tengo esta hipótesis. Dice, los niños que hacen educación inicial los 3 años consecutivos, es decir, inicial de 3, inicial de 4, inicial de 5, aprenden a leer más rápido en primer grado. Esta es la hipótesis que estoy proponiendo. Yo solicito, por favor, no puedo leer por el chat, pero solicito que ustedes abran su micro y identifiquen en esta hipótesis cuál es la variable independiente
¿Y cuál es la variable dependiente en este ejemplo? Por favor, los niños que hacen educación inicial los 3 años consecutivos aprenden a leer más rápido. Profesora, Dime, te escucho. sería la variable independiente, sería los niños que hacen educación inicial a los 3 años y la variable dependiente serían que aprenden a leer más rápido. Claro, muy bien. A ver, para que me sigan demostrando que se ha entendido la idea de lo que es variable independiente y lo que es variable dependiente, voy a proponer 3 ejemplos más. Siguiente. Un investigador quiere conocer si el consumo de ajo hace que mejore el sistema inmunitario. ¿Cuál es la variable dependiente en el ejercicio 1 o en el ejemplo 1? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Dijo la variable dependiente? La variable dependiente, sí. La variable dependiente. ¿Sería la del consumo? ¿Me preguntas o me respondes? No, estoy respondiendo, ¿no? Creo que así sería. Que mejora el sistema inmunitario. ¿Pregunta o respuesta? Respuesta. Que mejore el sistema inmunitario. Entonces, por ende, el consumo de ajo sería la variable independiente, porque el investigador podría dar pequeñas o grandes dosis de ajo. Al final, el ajo, en teoría, tendría que mejorar el sistema inmunitario, que sería la variable dependiente. En el ejercicio 2, en un estudio de la relación entre fumar y el cáncer, ¿cuál es la variable independiente en el ejemplo 2? Variable independiente. ¿El estudio? No. Fumar. El estudio de fumar. El fumar, claro. Un doctor quiere saber si la práctica diaria de ejercicio físico influye en el bienestar de las personas. En el ejemplo 3, variable dependiente. Que influye en el bienestar de las personas. Exacto. Entonces, jóvenes, con estos 4 ejemplos quedó clarísimo qué es variable dependiente y qué es variable independiente. Muy bien, continuamos. La variable de control o variable interviniente, ¿no? Esta es la que se mantiene constante o bajo control durante la ejecución del experimento en sí mismo. ¿Y por qué se debe controlar esta variable? Porque si no se toma en cuenta, puede invalidar los resultados del experimento. En sí mismo, esta variable de control no forma parte ni de la variable independiente, perdón, de la variable dependiente ni de la dependiente. Pero por intervenir, tiene efectos básicamente sobre la variable dependiente. Por eso es que se debe tomar en cuenta, ¿no?, los elementos que son considerados como variable de control. Acá voy a proponer otro ejemplo. En un experimento se desea estudiar el efecto del ejercicio sobre la masa muscular. Mi propuesta es, yo quiero que ustedes determinen cuál es la variable de control en esta hipótesis. En un experimento se desea estudiar el efecto del ejercicio sobre la masa muscular. Sería entonces controlar la masa muscular. Esa sería la variable dependiente, correcto. Pero la variable de control, ¿Desea estudiar el efecto del ejercicio? no, no. A ¿Sería ver, poder controlarlo? no.
No. A ver, ustedes que antiguamente las personas no hacían, no tomaban mucho el cuidado de su apariencia física, ni de sus músculos, nada de esas cosas. Pero ahora sí se ha vuelto un eje transversal en la vida de todo joven, especialmente. Entonces, ¿cómo ustedes cuidan su masa muscular? Mediante el ejercicios, haciendo ejercicios, ¿Solamente ejercicio? Comiendo de una manera saludable. haciendo Eh, una dieta. Entonces, ahora sí me dicen, ¿cuál sería la variable de control en la variable dependiente que es la masa muscular? Comer de manera saludable. Ahí está la respuesta. Una adecuada alimentación, donde lo primigenio en esa alimentación sería el consumo óptimo de proteína más todos los nutrientes necesarios para que esa masa muscular preparada con más el ejercicio le va a dar a ese músculo lo que querramos, ¿no? Coquitos, forma y todo lo que todos esos conceptos modernos que ustedes ahora manejan, ¿no? Entonces, en este ejemplo, en este ejercicio, la variable de control sería el adecuado consumo de una dieta que favorezca a esa masa muscular. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de la variable de control. La variable de control no afecta a la variable independiente, básicamente afecta a la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, continuamos. Las variables extrañas son aquellos factores en los que el investigador nunca va a poder tener control. ¿Por qué? Porque así él quiera evitar un movimiento sísmico o así quiera que de un momento a otro se vaya a la luz, o que el investigador así quiera decir que está sano pero está enfermo, esas variables extrañas van a influir en el resultado de la investigación. Si hay un movimiento sísmico y está en el mejor momento para llegar a emitir una conclusión, ese movimiento sísmico trajo abajo el resultado. O estás a punto de ponerle una gota, o estás a punto de que la muestra tenga la conducta para llegar a validar tu hipótesis, se fue la luz y en este caso el monito o el conejo o el perro se asustó. Adiós, experimento. Entonces, las variables extrañas son todos aquellos factores en los que el investigador no los puede controlar directamente porque no está bajo su dominio. Y sí, necesariamente va a influir en el resultado final de la investigación. Grupos o también las muestras. Tenemos el grupo experimental donde directamente se hace el experimento, ¿no? Donde el investigador va a aplicar la variable independiente, la variable para desarrollar el experimento propiamente, ¿no? Y tenemos el grupo de control, donde la muestra no se realiza el experimento, pero que a su vez permite comparar resultados. ¿Ya? El grupo de control no solamente se utiliza en psicología o en medicina, se usa en todo saber científico, que hace experimentación, siempre hay un grupo de muestra y hay un grupo de control. ¿Qué otros métodos tiene la psicología? Tenemos, por ejemplo, a través de la observación en sus dos variantes. La extrospección, que es aquella que se hace dentro de un laboratorio, donde anotamos en el cuaderno de campo las conductas, ¿no? Los efectos que se puedan visualizar cuando por ejemplo, se interviene una variable de control o una variable extraña. Entonces,
a esta observación dentro del laboratorio se llama o se denomina extrospección. Esta misma observación, si se hace en un ambiente natural, ¿no? Donde puedan haber, por ejemplo, si queremos hacer psicología comparada, donde hay, por ejemplo, ciervos, donde hay perros o escenarios naturales, ¿no? El psicólogo hace una observación dirigida. Y la segunda variante de la observación es la introspección. La introspección es el método por el cual el psicólogo obtiene información directamente del sujeto. Es el método por excelencia que la psicología debería estudiar, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Se cuestiona mucho, en especial los conductistas cuestionaron después de los 50 hacia adelante, se cuestionó mucho el uso de la introspección y quizás al inicio, ¿no? Con el estructuralismo y el funcionalismo, ¿no? Sobre la introspección, porque si bien es cierto, la información se obtiene directamente de la persona, esta información puede tener mucha subjetividad, ¿no? De hecho, la introspección como método es el que permite conocer esa parte que no manifestamos a los demás. Y es a través de la introspección donde el psicólogo puede, perdón, tener información fidedigna. Pero vuelvo a reiterar, este método, por excelencia de la psicología, siempre lleva una carga de subjetividad. Entonces dirán, entonces profesora, si hay mucha subjetividad, ¿por qué entonces lo consideran como método? Es que la psicología como ciencia ha desarrollado otras formas para validar esa introspección. Por ejemplo, si hablamos de un menor de edad, los padres van a corroborar tal o cual información. Y si aún así hay incongruencia entre lo que dice el menor y lo que dicen los padres, para eso existe un test, para eso existe una entrevista, la comparación de estudio de casos. La cosa es que al final el psicólogo pueda hacer válida esa información y tomarla con el rigor científico, ¿ya? Entonces, no solamente es sacar lo que yo tengo de adentro hacia afuera, ¿no? Aunque estoy redundando, ¿no? Porque sacar ya significa eso, ¿no? Pero para eso el psicólogo tiene otras estrategias, otras herramientas para validar esa información. El método clínico. Este método por excelencia, ¿no? Tiene como finalidad el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la psicología, el método clínico tiene como finalidad, aparte del diagnóstico, un adecuado diagnóstico, porque a veces los psicólogos, especialmente en el sector público, tienen que atender a muchas personas y solamente dan un tiempo limitado a cada uno de ellos, de los pacientes a los cuales él debe atender. Y a veces el diagnóstico no es el correcto, ¿no? Pero con eso yo no quiero justificar que, no quiero decir que el psicólogo de una posta o el psicólogo de un centro asistencial sea malo, no, sino que el psicólogo debe darse su tiempo para hacer el diagnóstico adecuado. Una vez que se tiene el diagnóstico adecuado, desarrollar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento que hace un psicólogo? Un psicólogo no tiene licencia para emitir recetas. Un psicólogo tiene licencia para desarrollar, ¿no? Entrevistas, para desarrollar, aplicar test. Un psicólogo tiene licencia para, a través de este método, buscar las estrategias y
el tratamiento adecuado. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? Una psicoterapia, por ejemplo, cognitiva o conductual, para mejorar, ¿no? En primer momento, toda la persona del paciente, primero él, luego su entorno. Porque, ¿de qué sirve que tú te mejores si tu entorno sigue igual? Entonces, a la larga, tu resiliencia puede ser buena, pero va a llegar un momento en que si tu entorno sigue en lo mismo y no cambia, entonces es como que azarado en el mar, ¿no? Entonces, primero se preocupa por mejorar al sujeto y luego al entorno. Entonces, aparte de la observación como técnica, como entrevista y la aplicación de un test, toda esa información se anota en la historia clínica a través de esa técnica llamada anamnesis. El penúltimo método es el correlacional. El método correlacional es, no es de tipo, no necesita usar la experimentación. El método correlacional es aquel que tiene como finalidad relacionar dos variables, observar la viabilidad de esas variables, si se relacionan o no. Por ejemplo, si la influencia de padres castradores, ¿no? Padres castradores influyen en el desarrollo de la personalidad de los niños. Entonces, yo tengo estas dos variables, los niños y padres castradores. Los padres castradores y las conductas. A través de este método correlacional, yo valga el término, voy a relacionar y voy a observar qué tan relacionados están estas dos variables, ¿no? Y ¿cómo voy a medir esa relación? A través de índices cuantitativos. Voy a observar, voy a hacer una encuesta, voy a ir a un colegio, voy a tomar una muestra y voy a verificar si realmente padres castradores influyen en el desarrollo de la personalidad del sujeto. Yo no estoy haciendo un experimento, por ejemplo. Estoy haciendo una encuesta y no estoy haciendo un experimento, pero estoy haciendo uso de este método correlacional que me va a permitir a mí al final demostrar si la hipótesis que yo propongo de que padres castradores influyen en el desarrollo de la personalidad de los niños, me van a permitir demostrar si esa relación es viable o no, si esa relación es factible o no. En cuanto puede ser que pueda hacer que los niños sean resilientes y ellos no se vean afectados por estos padres castradores, es decir, la prevalencia de una variable no es influencia para la otra, son variables totalmente independientes, ¿ya? Entonces, una no influye en la otra, porque al final eso es lo que se pretende demostrar a través de este método correlacional. Y el último, el método genético, que es el que se va a encargar de investigar cuáles son los patrones de conducta o de desarrollo que tiene el sujeto a lo largo del tiempo. Este método tiene dos variantes. La variante longitudinal, que quiere demostrar cambios de conducta de un sujeto o elementos o un postulado o una teoría por largo tiempo, mínimo 5 años, máximo 10, 15 o 20, va a depender de cómo quiera yo hacer el propósito de este método desde la variante longitudinal. El resultado de este estudio es mucho más valedero, mucho más rico. ¿Por qué? Porque se ha tomado cada momento, cada secuencia de este sujeto o un grupo de ellos sobre un tema específico, sobre un factor específico.
¿Cuál es la contraparte de esta variante del método genético? El uso de recursos económicos y administrativos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de que yo a partir de los 5 años hasta los 15 voy a hacer un estudio a largo plazo, tengo que ver, por ejemplo, en el escenario, la alimentación, el entorno, conforme va creciendo ese niño o esos niños van a cambiar de ropa, va a variar los factores del entorno. Voy a hablar por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio longitudinal de los chicos millennial a nivel mundial, voy a pedir a los ministerios de salud, ¿no? ¿Cuál ha sido el avance del programa del niño sano hasta los 18? Entonces yo voy al Ministerio de Salud y pido una muestra de niños de la selva, de niños de la costa o de la sierra, o de la costa norte o de la costa sur, y voy a tomar esa referencia para al final llegar a un enunciado o a una conclusión. El método transversal, la variante de este método transversal es la que va a estudiar un grupo de sujetos de diferentes edades, pero con un mismo factor. En la diapositiva se habla de gemelos, ¿no? Gemelos idénticos, sean niños, adolescentes, adultos, mujer del mismo sexo, de diferente sexo, de zonas que viven en ciudad o los que viven en el campo. La cosa es que yo voy a tener diferentes grupos, pero todos van a ser estudiados por espacio de 1 año o por espacio de 2 años. Y al cabo de esos 2 años yo voy a emitir una conclusión que me va a permitir viabilizar, hacer más efectivo este resultado. La práctica de encuestas, el uso de entrevistas, que me va a facilitar, ¿no? Que yo pueda emitir al cabo de 2 años, por citar un ejemplo, una conclusión, utilizando este método transversal, genético transversal. Muy bien, jóvenes. Hasta acá llegamos. Voy a hacer una retro, ¿no? La psicología, desde su enfoque científico, siempre ha tenido un objeto y un método de estudio. La psicología se ha utilizado saberes científicos de otras áreas para formular, ¿no? Bajo esa información, sus propios principios, sus propias leyes, sus propios axiomas. Tenemos la descripción, ¿no? Que son los fines de la psicología, la descripción, que se describen características de fenómenos psicológicos. La explicación, se busca la causa o el porqué de un determinado fenómeno psicológico. La medición en cuán viable es la relación, el apego entre mamá y los hijos a través de un test, porque yo voy a medir en cuánto, ¿no? Me va a arrojar un resultado. La predicción me permite a mí emitir describir, explicar, demostrar que si no se hace algo en el futuro más cercano, va a suceder tal o cual situación. El control y la modificación de las conductas a través de una asesoría psicológica o a través de la orientación a los padres para modificar y controlar las conductas en infantes. Los métodos. El método experimental es aquel que propone el uso de, a través del experimento, yo voy a hacer uso de variables independiente, dependiente, variables de control o las variables extrañas. En el método experimental va a haber un grupo
de un grupo experimental y un grupo de control. ¿Cuál es el objetivo? En el grupo experimental yo voy a aplicar el experimento y en el grupo de control no voy a aplicar el experimento, pero me sirve a mí para comparar resultados. Luego viene la experimentación, la observación, que se denomina extrospección cuando se da dentro de un laboratorio y observación dirigida cuando se da en un entorno natural, pero con ciertos cuidados para que no falle la observación. Luego tenemos la introspección, que es el método primigenio de la psicología y que permite obtener información del paciente directamente, sin uso de otros elementos. Pero hay cierta carga de subjetividad que el psicólogo la puede revertir utilizando muchas técnicas para validar esa información. El clínico, que tiene como finalidad, en el caso de la psicología, hacer un adecuado diagnóstico y aplicar como solución a ese diagnóstico una terapia, porque solamente el psicólogo tiene licencia para aplicar test, para hacer evaluaciones psicológicas, para hacer terapias. El psicólogo no tiene licencia para indicar receta, no tiene licencia. Su formación científica académica no ha sido conducida para que él pueda emitir una receta. Tenemos el método correlacional que permite eso, comparar dos variables, si una influye en la otra y demostrar si esa influencia, si fuera así, en cuánto. Por eso es que en el método correlacional siempre hay un indicador, ¿no?, medible. Y el método genético en sus dos variantes, el longitudinal y el transversal. En el método genético se busca hacer un estudio concienzudo de ciertas conductas o patrones que se dan en el sujeto a lo largo de su desarrollo. En su variante longitudinal, mínimo 5 años, máximo 10, o hasta obtener la mayoría de edad, como es el estudio longitudinal que se propuso la OMS cuando dijo el estudio de los niños millennials, ¿no?, los chicos del milenio, a partir del 2001 hasta la mayoría de edad. Y tenemos el método transversal, que utiliza diferentes sujetos de diferentes edades, pero con un mismo factor. En este caso puede ser gemelos, pueden ser chicos en condición de normalidad, chicos que tengan trastornos de ansiedad, qué sé yo, lo que como investigador yo quiera estudiar. Entonces, jóvenes, este es el recuento que hemos hecho desde los principios hasta los métodos. Ahora vamos a trabajar la última parte, que está relacionada con las ramas de la psicología. La psicología tiene dos áreas muy claras, muy definidas. La psicología pura, que es la que va a desarrollar todo el marco teórico. Lo que les mencionaba hace un momento atrás, ¿no? La psicología, desde este enfoque, desde esta rama o desde esta división, es la que se va a encargar de recibir aportes de otros saberes para que a partir de ello la psicología pueda desarrollar sus propios marcos teóricos, sus propios conceptos, sus propias teorías, sus propias leyes. Y una vez enunciadas las leyes, una vez enunciados los principios o teorías, este marco teórico se dirige a lo que es la otra parte, ¿no?, la otra cara de la moneda, la psicología aplicada, ¿no? ¿Aplicada a dónde? A nuestra vida psíquica, pero dentro de cada una de las esferas
de las acciones humanas que nosotros realizamos, desde nuestro ambiente laboral, desde nuestro ambiente estudiantil, desde nuestro entorno familiar, o en todos los momentos en que nos toque vivir con otro ser humano. La psicología pura o teórica tiene diferentes ramas. La psicología general, diferencial, la psicología del desarrollo, ahora denominada psicología evolutiva, psicofisiología, psicología comparada, psicopatología y psicología social. Comenzamos, jóvenes, brindando información para que ustedes cotejen la información que tienen y arroje un aprendizaje significativo el día de hoy para ustedes. La psicología diferencial. ¿Qué significa? Ya el mismo hecho de diferencial indica que la psicología va a tomar o se va a encargar de estudiar cuáles son las diferencias individuales, no generales. ¿Y qué es lo que nos hace únicos e irrepetibles, jóvenes, frente a los demás? Con los demás tenemos, por ejemplo, compartimos una misma estructura física. Tenemos cabeza, tronco, extremidades. Tenemos la condición de seres humanos. Tenemos los mismos derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos. Tenemos deberes. Somos hijos. Somos seres. Somos personas. Es decir, hay muchas cosas que nos hacen comunes. Pero la psicología diferencial es la que se va a encargar de estudiar los ámbitos exclusivamente que nos hacen únicos e irrepetibles. ¿Y cuáles son esos ámbitos? La personalidad y la inteligencia. Por citar dos de ellos, ¿no? Nunca, ni siquiera los gemelos univitelinos tienen la misma personalidad. Podrán compartir el mismo aspecto físico, podrán compartir color de cabello, ojos, pestañas, forma de dedos. Podrán ser como dos gotas de agua, pero cada uno de ellos va a tener una personalidad distinta. Y la inteligencia. Jóvenes, nadie es inteligente utilizando la inteligencia de otra persona. Aparte de que nosotros nacemos con físicamente nosotros, orgánicamente, tenemos inteligencia. Que nuestros padres, nuestro entorno, no la desarrollen como debe ser, eso no significa que no la tenemos, no la poseemos, muy por el contrario, siempre la poseemos. Y eso hace que seamos únicos e irrepetibles. Son nuestros actos inteligentes los que van a determinar, por ejemplo, encandilar a una mujer o a un hombre cuando ya estamos en edad o pensamos, ¿no? Y decimos, ya bueno, ya creo que es el momento de fundar mi hogar, ¿no? Y en la convivencia, son nuestras respuestas las que nos deben llevar a eso, ¿no? A tener una convivencia sana y saludable. Ahora nos vamos a la psicología general. Ustedes dirán, pero entonces, profesora, ¿hay una psicología general en la que la psicología va a estudiar las funciones mentales a todos los seres humanos? Sí, porque todos los seres humanos se emocionan. Todos los seres humanos prestan atención, en especial si hay algo que llama su atención de sobremanera. Y todos atendemos, todos percibimos, todos desarrollamos formas de conocimientos, todos tenemos motivación, todos aprendemos. Nadie se escapa al aprendizaje, jóvenes. Nuestro cerebro ha sido diseñado para aprender. Que aprendamos mal es otra cosa, o que nuestros aprendizajes sean inadecuados es otra cosa. Siempre, siempre vamos a aprender.
alguno dirá, pero profesora, si estuvo yo me perdí en la selva y estuve muchos años sin contacto humano, pero tuviste contacto con otros seres vivos y aprendiste a actuar como esos seres vivos. Si te rescatan y tienes que aprender a ser humano, te va a tomar tiempo para volver como dice el eslogan de esa universidad, desaprender para volver a aprender. Será un largo proceso, porque toda tu vida tú viviste de un modo y tienes que dejarlo para ser lo que tú eres, ¿no? Porque tu cerebro ha sido diseñado para tener conductas y respuestas como humano, que la vida te llevó a que tú aprendas a comer como un perro o como un gato, no significa que tú eres un gato, ¿no? Tienes que decirle a tu cerebro, tienes que aprender a tener conductas propias de humano, porque tu cerebro ha sido diseñado para que actúes como humano. Perdón. Entonces, jóvenes, la psicología general es la que se va a dedicar a estudiar cuáles son las funciones comunes a todos los seres humanos, todos sin excepción. A su vez, esta psicología tiene en específico, ¿no? Va a tener ramas que van a estudiar solamente las emociones, otras propiamente el aprendizaje. Por eso es que existen marcos teóricos asociados a la psicología y al aprendizaje. ¿Cómo es que el aprendizaje debe ser llevado, conducido? O cómo los seres humanos debemos rotular o identificar a nuestras emociones, ¿no? Ahora ya no solamente existe el índice de inteligencia, ahora existe el índice de inteligencia emocional. La psicofisiología es una rama por la cual se va a encargar de estudiar la base fisiológica, la base biológica de los procesos psicológicos. Por ejemplo, ¿no? La psicofisiología se va a encargar de estudiar cómo la energía electromagnética que está en el entorno es captada por el receptor sensorial y es traducida en una imagen. Porque nuestro ojo es como un lente, capta todo lo que hay alrededor de nosotros, pero es la percepción la que le va a dar una connotación distinta, ¿ya? Entonces, como proceso, nosotros estudiamos lo biológico para entender la respuesta psicológica de una conducta a partir de una sensación. El objetivo de la psicofisiología es estudiar la conducta, ¿no ve lo que yo les estoy manifestando? Y el proceso de cómo se realiza esa conducta. Psicopatología. Es una rama de la psicología que se va a encargar de estudiar cómo los procesos no sanos pueden generar, ¿no? O cómo se pueden manifestar en los procesos mentales. La psicopatología es la que se va a encargar de investigar cuáles son las causas y los síntomas de enfermedades mentales o los trastornos de personalidad o los trastornos asociados a procesos mentales, básicamente. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros, sin tener noción de lo que es una fobia, por qué nosotros desarrollamos ciertas formas de fobia, ¿no? Es patológico cuando una persona ve una araña y manifiesta conductas, pero que a ojos de quien observa dice, es una exageración, pero tal vez esa persona tuvo una experiencia traumática con una araña y es por eso que desarrolló una fobia, pero una fobia demasiado exagerada que ha generado una conducta patológica.
La psicología social es la rama del quehacer científico psicológico que va a estudiar cómo la forma de pensar, cómo los sentimientos o las conductas de una persona pueden influenciar de manera real o imaginada en otra persona. Es lo que la psicología social es un eje medular en la psicología teórica, en el marco teórico. Y tal es así que es el saber científico de la psicología estudia muchas conductas, ¿no? Se hacen experimentos sociales con menores de edad, con personas adultas, para obtener información y poder aplicar, ¿no? A través de un determinado experimento llegar a un principio, a un teorema. Por ejemplo, durante el periodo del Fujimorato, algunos lo denominan así. Yo quiero llamar durante el periodo del presidente Fujimori, a través de su asesor, el ex militar, porque ya no lo es, ¿no? Vladimiro Montesinos convocaba a psicólogos sociales para hacer eso, que se denominan los famosos psicosociales, ¿no? Y para eso tomaba a la prensa escrita, ¿no? Diarios como El Men, El Chino, y eran titulares de grandes planas, ¿no? Las planas de estos diarios, creo que inclusive hasta La República o El Correo, no quiero pecar, pero del Men y El Chino y El Popular, ¿no? Eran los tres periódicos donde las primeras planas pues eran distractores para que la sociedad de ese entonces estuviera un poco adormilada, un poco ensimismada en esos titulares y no sé, la población o las personas no se dieran cuenta de todo el proceso, ¿no? De corrupción que se estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Por favor, discúlpenme si me equivoco o corríjanme. Fernando Olivera, a través de Luis Iberico, sacaron a la luz un video donde Vladimiro Montesinos ponía, ¿no? Sobre la mesa colocaba pilas, ¿no? Torres de dólares y le decía, ¿no? ¿Está bien esto? ¿O quieres que aumente más para que tú convenzas a los demás y todos salgan a favor del presidente Fujimori, ¿no? Se escuchó parte del video, ¿no? Entonces, pero se veían las montañas, ¿no? Y salieron a la luz muchos videos donde estas se compraban mentes, ¿no? Eso era lo que no se quería, no quería que la población se entere, por eso es que se armaban estos famosos psicosociales. Inclusive la señora Laura Bozzo era la conductora de un programa que se hacía en la noche, ¿no? Donde ella regalaba plata a cambio de hacer cosas, ¿no? Como lamer la planta de los pies, lamer las axilas, hacer cosas inverosímiles a cambio de dinero. Eso también era otro psicosocial. Entonces la psicología social es una rama de la psicología, valga que repita el término, muy importante porque tiene que ver con el estudio de comportamientos, ¿no? Influenciados por otras personas. Y por último tenemos la psicología animal o lo que se llama psicología comparada, en la cual se busca información de este entorno no humano para comparar conductas, comportamientos, ¿no? Por ejemplo, comparar cómo los mamíferos
mayores como los elefantes, los primates o los cetáceos, cómo ellos se emocionan con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, jóvenes, eso busca la psicología animal, hacer comparación de conductas que en seres que no son humanos con respecto a nosotros. Dicho todo esto, los lineamientos más generales de las diferentes áreas de la psicología pura, ahora nos vamos a la psicología aplicada. La psicología aplicada tiene estas variantes: la psicología clínica, comunitaria, penitenciaria, publicitaria, organizacional y la psicología educativa. La psicología clínica es una de las áreas por excelencia del quehacer psicológico. En esta rama de la psicología se busca analizar los factores, encontrar el diagnóstico, evaluar. Una vez que se ha encontrado el factor, se ha hecho el diagnóstico, se ha hecho la evaluación, visualizar el tratamiento y prevenir para que el sujeto que se encuentra en déficit de salud mental pueda recuperar tener la conducta adecuada o adaptarse a una nueva forma de ser en su cotidiano. Siempre el psicólogo clínico busca, ¿no?, que el sufrimiento ante el padecimiento de una falta de salud, la persona recupere confianza en sí mismo. Jóvenes, el psicólogo clínico no soluciona en una, 2 o 3 sesiones. Es un largo proceso que le cuesta al ser humano dejar algo para pasar a otro. Es difícil, ¿no? Es difícil. De hecho, todos en algún momento hemos hecho uso de la ayuda psicológica, y cuando el psicólogo general nos deriva al psicólogo clínico, debemos tener una buena predisposición para no autoengañarnos, porque es fácil engañar a otra persona, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. El psicólogo educativo tiene como finalidad eso: mejorar, optimizar el aprendizaje. En este mejorar del aprendizaje, el psicólogo educativo se va a encargar de identificar problemas como hiperactividad, déficit de atención, dislalia, dislexia. Una vez identificado eso, el psicólogo educativo deriva al psicólogo clínico para que él realice el diagnóstico, evalúe y proporcione el tratamiento adecuado para recuperar su condición de normalidad. El psicólogo organizacional es el que se va a encargar de aplicar la teoría psicológica a diferentes problemas que se dan en el entorno laboral. Por ejemplo, la envidia, la sobonería, ¿no? El tener conductas felpudas, por decirlo así, ¿no?, de algunos colaboradores en un entorno laboral, ¿no?, para obtener beneficios. Tal es así que en algunas organizaciones se prohíbe que los trabajadores desarrollen vínculos amorosos. ¿Por qué? Porque eso puede afectar la productividad de la organización. Miren ustedes, 2 trabajadores que están en la misma oficina, estuvieron juntos mucho tiempo, y luego termina esa relación, y uno ya no quiere estar en la oficina porque no quiere estar con esa persona, porque le hizo mucho daño. Mientras que cambia de oficina, entonces la productividad para el dueño de la organización, eso es un déficit a pérdida. Entonces, el psicólogo
organizacional busca que las relaciones entre cada trabajador, entre cada colaborador sean las más óptimas. El psicólogo organizacional también se encarga de seleccionar el personal. El psicólogo comunitario. Esta es una rama de la psicología aplicada relativamente nueva. Nació en Estados Unidos como una forma de colaborar con el gobernador de la región, si mal no recuerdo, esto nace en la región de Massachusetts. Discúlpenme, por favor, si me equivoco, el estado donde nació esta rama de la psicología aplicada. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a los grupos vulnerables a superar los problemas. En el caso de nuestro país, el psicólogo comunitario busca organizar a los pobladores de asentamientos humanos, por citar un entorno, ¿no? Para cubrir necesidades como de vivienda, recreación, cultura, salud, pero no solamente a los pobladores de asentamientos humanos, sino, por ejemplo, grupos vulnerables como niños que trabajan y no estudian, niños abandonados por los padres, chicos que están en delincuencia o en consumo de drogas, o ancianos que han sido abandonados en una comisaría o en un hospital. Entonces el psicólogo comunitario busca a estos grupos vulnerables para proporcionarles cierto grado de salud física, mental, ¿no? Todo el concepto de salud, recuperar. El psicólogo penitenciario busca la readaptación del condenado a través de terapias ocupacionales y de una reeducación moral. Es difícil, jóvenes, reeducar a la persona que ha caído en delincuencia, ¿no? Como yo trabajo en un colegio público, y este es el caso de un muchacho, ¿no? Que tenía una enamorada, una compañera de su salón, pero se fue a una fiesta y conoció a una chica y bueno, tuvo sexo. La cosa es que esa chica estudiaba en otro salón. La cosa es que la chica salió embarazada y los padres de esta muchacha fueron a hablar con el muchacho, porque el muchacho ya tenía 18 años y él estaba en quinto secundario. La cosa es que le exigían al muchacho que cumpliera con el niño. El chico no conversó con todos los docentes. Yo era su profesora y me dijo: profesora, yo voy a empezar a trabajar y hay días en que no voy a venir, por favor ayúdeme, mire. No voy a mencionar un nombre cualquiera. Rosa está que me exige, sus padres van a mi casa y tengo que trabajar para mantener a mi hijo. Bueno, la cosa es que como sea terminó el colegio y al año siguiente nos enteramos de que el chico estaba detenido, ¿no? Que estaba en Piedras Gordas, porque tanta era la desesperación por cubrir el gasto de su hijo que le pasaron la voz para, entre comillas, hacer un trabajito. Y el muchacho inexperto, un muchacho sano, le da un golpe al vigilante de la tienda a la cual iban a visitar de noche, a hacer compras nocturnas, y el delincuente se golpea la cabeza. Y había una cámara de seguridad. La cosa es que el muchacho le hicieron un juicio y lo condenaron. Estuvo 7 años preso. Y la chica, supuestamente la mamá de su hijo, que nos enteramos después que hablaba pestes, que era un delincuente y todo. Y ustedes dirían: pero profesora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, porque el psicólogo penitenciario
en este caso específico del joven que estoy comentando, lo ayudó, lo reeducó, entró a un programa para aprender panadería. La cosa es que el chico al salir del colegio, al salir del penal, fue a visitar a su viejo colegio y nos enteramos que él había logrado comprar un carrito y vendía pan de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, jóvenes, el hecho de caer, ¿no?, frente a un delito, y si hay el profesional adecuado, puede lograr, ¿no?, recuperar a personas que en realidad tienen voluntad de mejorar, ¿no?, de cumplir su condena y salir a la sociedad reeducada. Y en último, la psicología publicitaria, que busca modificar nuestros hábitos de consumo hacia nuevos productos. La psicología publicitaria tiene como fuente de información nuestras redes sociales. De las redes sociales es que obtienen toda la información, sino porque llega a ustedes cierto tipo de publicidad, ¿no? Tal vez de ropa, de zapatos, de cursos, ¿no?, donde ustedes pueden satisfacer sus necesidades. Muy bien, jóvenes, terminamos la presentación y pasamos ya al desarrollo de la separata. A ver, la separata la tenemos acá. Ya. Compartir. Se observa, ¿no? A ver, jóvenes, tenemos número 1, método utilizado tradicionalmente en psicología, bidireccional y que comparte con otras ciencias. A ver, no puede ser, todas las respuestas están ya sombreadas. Yo sé que ustedes las van a comparar, pero mi objetivo es explicar por qué la respuesta es la observación y no las otras, ¿no? ¿Por qué es bidireccional? Porque participan dos personas, ¿no? El que observa y el que es observado. Generalmente, a través de la observación, nosotros obtenemos mucha información. En el caso de la experimentación, no, porque siempre hay, el objeto de estudio puede ser un animal o puede ser un conjunto de marcos teóricos. Y ahí no hay bidireccionalidad. En cambio, en la observación sí. A ver, 2. La finalidad principal de la psicología aplicada es decir, de la psicología, utilizando todo el marco teórico, todos los principios, todas las leyes de la psicología teórica. Con respecto a la conducta de los seres humanos es modificar. ¿Por qué? Porque generalmente queremos que una conducta inadecuada se vuelva o se transforme en conducta adecuada. Es por eso que en la pregunta 2 la respuesta es modificar. 3. La pandemia ha desatado males como la depresión y estrés. Por ello, están acudiendo a tratamiento psicológico para superarlo. Estos dos casos, la depresión y el estrés, serían estudiados, ¿no?, ¿por qué tipo de psicología? Por la psicología clínica. ¿Por qué la clínica? ¿Y por qué no la educativa? Si es que hablamos de depresión y estrés, no puede ser la educativa. ¿Por qué? Porque no indica en el tenor de la pregunta de alumnos, sino habla en general. Y la psicología clínica, en su forma más genérica,
va a buscar, ¿no? Los factores, el análisis, la evaluación, el tratamiento y la prevención de estos dos males. La cuantificación, es decir, la medición y exactitud, ¿no? De los fenómenos psicológicos hacen que la investigación sea precisa. ¿Por qué? Porque en la medición tenemos números absolutos, ¿no? Exactos. Y si hablamos de números absolutos o de informes absolutos o de precisiones, ¿no? Esa sería la finalidad. No hay, cuando hablamos de investigación, cuantificación y exactitud, no puede haber subjetividad. Lo demostrable, sí, en el experimento se tiene que demostrar, pero al final tenemos que llegar a una conclusión y cuando hay un test, por ejemplo, la aplicación de un test siempre es preciso. 5. Un estudio sobre graves faltas a la moral de parte de ciertos choferes que se insultan públicamente utilizando palabras soeces, demostró que era causado por el nivel de educación. Correspondería hacer este estudio a qué tipo de psicología, en este caso la psicología diferencial, porque estamos hablando de acciones particulares, de acciones o de conductas que solamente se dan, no necesariamente todas las personas utilizan palabras soeces, sino es un tipo de personas, un tipo de sujetos. Y si hablamos de un tipo de sujetos, tenemos que recurrir a la psicología diferencial. Se encarga de investigar y contrastar la conducta humana de los animales. Acá, de hecho, cuando hablamos de investigar y contrastar conductas humanas con la de los animales, la respuesta es psicología comparada. Para investigar la asociación que existe entre la cantidad de divorcio y la cuarentena, sería recomendable usar ¿qué método? El correlacional, porque solamente estamos buscando la relación entre una variable y la otra. No estamos haciendo cuantificación, sino estamos viendo relación, asociación. Acá el método es correlacional. 8. Características de sujetos de las muestras, como lugar de procedencia, estado civil, nivel de instrucción, son características de variables de control o también variables intervinientes. Recuerden que el estado civil, el nivel de instrucción de las personas pueden influir en la variable dependiente. Estudio de grupos de sujetos autistas de diferentes edades. Mire, tenemos autistas de diferentes edades en un mismo intervalo de tiempo. Este estudio es ejecutado por la psicología, por el método genético transversal, porque hablamos de un grupo de autistas, es decir, de una muestra, autistas de diferentes edades, pero en un mismo tiempo. 10. Los estudiantes con altos niveles de ansiedad probablemente mejoren su rendimiento si es que asisten a terapias de relajación. Acá el fin de la psicología es ¿cuál? La predicción. ¿Por qué? Porque está prediciendo que si los estudiantes con estrés hacen terapia de relajación, van a mejorar su rendimiento. 11. El hacinamiento, ocio y la corrupción conspiran contra la rehabilitación del recluso. ¿Qué área de la psicología es la que sostiene esto? La psicología penitenciaria. ¿Por qué razón?
porque estamos hablando de rehabilitación del recluso y solamente esas dos palabras ya nos llevarían a marcar esta respuesta. Experimentalmente, es decir, ya hablamos de un experimento. ¿Qué método? Método experimental. Y si hay método experimental, de hecho tenemos el uso de variables. A ver, experimentalmente, si colocamos música moderna a ciertas oficinas del personal para observar su producción laboral, la música moderna, ¿qué tipo de variable sería? De hecho, jóvenes, a ojos cerrados tenemos que es la variable independiente. 13. Las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Son hormonas que se secretan en el torrente sanguíneo frente a un determinado estímulo. Eso es lo biológico. Entonces, dice así el tenor de la pregunta 13. Las endorfinas que se descargan en el cuerpo durante el ejercicio actúan como analgésico natural. Esta es una conclusión obtenida ¿por qué área de la psicología? Por la psicofisiología. Acerca de la psicometría, es decir, del área de la psicología que se encarga de elaborar o aplicar test o pruebas. Señale, en este caso ustedes van a señalar qué es lo que no corresponde, qué es lo que no está relacionado con la aplicación de test, que son aproximados, sí, porque no hay 100% de pureza en las respuestas. Son indirectos, sí, porque el psicólogo pregunta a través de un test. Son relativos, porque la respuesta de un grupo de personas que viven en ciudad no necesariamente van a ser las mismas, con la misma muestra, con la misma edad, pero que viven en un ambiente rural. La psicometría, el test es una prueba. Ahora, ¿por qué la respuesta es? Porque los test a veces fallan. Entonces, ¿qué es lo que no corresponde a la psicometría? Que son infalibles. Rama de la psicología que estudia la influencia que ejerce la familia y escuela sobre la personalidad y comportamiento del individuo. De hecho, jóvenes, ¿cuál es la célula fundamental de la sociedad? Es la familia. Entonces, acá la respuesta es psicología social. 16. Deseamos conocer las actitudes de la población con respecto al cierre del Congreso. Acá se aplica una encuesta. Una joven trasnochada siente que Dios la ha escogido como la Mesías del tercer milenio y ha llegado a salvar al mundo. Esto es estudiado por la psicopatología. Cruza un joven melenudo con tatuajes y aretes y la gente sin conocerlo le grita, vago, drogadicto. Este problema es estudiado ¿por qué área de la psicología? Por la psicología social. Se investiga si disminuye la sensación de soledad en adultos mayores al interactuar con mascotas caninos. ¿Cuál es la variable dependiente? Acá la variable dependiente es la sensación de soledad. Y 20. ¿Por qué la adolescencia resulta una etapa difícil y tormentosa para muchas personas? Esta es una interrogante que se hace. ¿Qué tipo de psicólogo? El psicólogo evolutivo. Muy bien, jóvenes. ¿Todos han copiado las claves? ¿Están claras? ¿O las repito oralmente? 1 besito, 2 besito, 3 casita, 4 enano, 5 enano, 6 deditos, 7 besito, 8 avioncito, 9 avioncito, 10 besito, 11 enano, 12 avioncito, 13 casita, 14 enano, 15 casita, 16 dedito, 17 casita, 18 dedito, 19 enano y 20 casita. Muy bien, jóvenes. Ahorita en este momento voy a compartir el PPT para que ustedes lo tengan
para que esté al alcance para que nuevamente repasen o revisen y cotejen la información que ustedes tienen. ¿Listo? A ver, ya compartí con ustedes y me alegra el haber tenido una conversación muy amena con André, Ilse, Drago, Jefferson y Davy. ¿Ya? Que tengan una linda tarde, que la siguiente sesión sea muy fructífera para ustedes y bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Besos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, mis, cuídense. Hasta luego, Cuídense. Miss. profesora. Luego que les vaya muy bien. Voy a detener ya la grabación.